buenos días, tardes o noche, de acuerdo a la hora que nos escuchen. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes esta semana. Esta semana, como siempre les digo, tenemos a alguien muy especial, una invitada muy especial. En las últimas semanas o en los últimos podcasts, hemos analizado muy a profundidad qué y cómo y los porqués de los cambios organizacionales. Hemos analizado también muy importante los temas de igualdad de género, de equidad, de cambios generacionales, de la incursión de las mujeres en el mundo del trabajo. En esta ocasión, creo que va a ser para todos nosotros una sorpresa porque vamos a hablar con una protagonista, con alguien que ha vivido en carne propia todos estos cambios y desde hace muchos, muchos años. Mujer que incursionó en varias empresas como la primera mujer, como la primera mujer directiva, y quiero en este podcast el poder, más que analizar hechos, que son muy claros, también es importante el analizar los sentimientos, qué se siente, por qué, qué se puede hacer. Les voy a presentar a la licenciada María Cristina López Rodríguez, Cristi, mi esposa, la cual ha trabajado hace muchos, muchos años en muchas empresas de todo tipo. Ella va a irlo describiendo y vamos a tratar de analizar el papel de la mujer en el mundo del trabajo. Si eres tan amable, Cristi. Muchas gracias, Alfredo. Efectivamente, hace ya un buen rato que he incursionado en el mundo del trabajo, en el mundo que antes, estoy hablando de hace 50 años, era considerado un mundo para varones. Y el varón era el que tenía la enorme responsabilidad de administrar, de dirigir, de controlar y todo el proceso administrativo en las grandes empresas. Llegué hace muchos años al mundo de la aviación. Y el mundo de la aviación, curiosamente, en el contrato colectivo de trabajo, se establecía que no debía haber discriminación para los varones. ¿Pero cómo? Si ha sido un mundo lleno de varones. Pues sí, en el mundo de los sobrecargos, de ese personal de servicio tan requerido y sobre todo para fines de seguridad en cabina de pasajeros, donde el gran porcentaje eran mujeres. Pero créanme, que esa es una súper excepción. Desde hace muchos años también, que entré al mundo varonil, ¿sí? Del trabajo, me topé con grandes sorpresas. Y esas grandes sorpresas era que un varón se sentía con el derecho de externar sus deseos, sus sentimientos, pero de manera personal. Empecé a descubrir que el varón en el mundo en general es un ser cazador. Y si tengo una presa a mano, y además no nada más a mano, relativamente, eh, válganme por favor la palabra, presa durante 8 horas todos los días en mi cercanía. En mis tiempos mozos, pues era yo una mujer de no malos bigotes y no dudaba de que fuera yo agradable a los ojos del cazador por naturaleza, ¿sí? Pero no daba motivos jamás para ello. Y sin embargo,
tuve no una, sino varios acercamientos, y no nada más en el mundo de la aviación, sino en los diferentes mundos a los cuales me enfrenté. ¿Qué podrías tú comentarnos o decir? ¿Qué recomendarías sobre todo a las mujeres que están ingresando o que están en este mundo del trabajo? Es cómo pueden mantenerse seguras en su trabajo, siendo que, como tú dices, son unas presas y que por más que digan que ya es otro mundo y otra libertad, ¿crees tú que exista esto o crees que ya dejaron de ser presas? Yo creo que sigue existiendo. Y me atrevo a decir que ya no nada más el acoso es de el sexo masculino hacia el femenino, sino también del femenino hacia al masculino. Y entonces esto iría en doble sentido, ¿sí? ¿Qué les diría a mis afortunadas? Porque el ser mujeres es toda una fortuna. Eh, Uno, mantenernos, las mujeres y los hombres nos podemos dar cuenta íntimamente en, llámale conciencia, percepción, conciencia, que somos agradables a los ojos de otra persona. Pues el número uno, si ya me estoy dando cuenta de eso, no fomentar una relación familiar, sino abocarnos hacia los aspectos profesionales. ¿Familiar o familiarizada? Familiarizada. Ok. Sí. Otro número es, muchas veces las mujeres estamos tentadas a acercarnos y hablar de nuestras cosas personales. Yo creo que es importante que si lo vamos a hacer, tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado, porque el amor, el deseo, no solo nace con una primera vista, no, no, para nada. Nace del trato, del conocimiento de la otra persona. Entonces, es importante que las mujeres y también los hombres, ¿sí? Le den importancia, valga la superredundancia, a los aspectos de trabajo. Es cierto, nosotros como hombres y mujeres no dejamos los sentimientos, ni los gustos, ni las pasiones afuera de la puerta. Eso es mentira, ¿sí? Pero afortunadamente somos seres humanos con libre albedrío y además con control de nuestra persona, de nuestros pensamientos y obviamente de nuestras pasiones. Ahora bien, eh, hablando del mundo del trabajo, y quiero ser muy, muy claro y muy transparente, normalmente muchas veces el hombre sales de casa muy temprano, tu mujer si te hizo el desayuno, te despides de ella, ella todavía tal vez con algunas plumas en la cabeza, despeinada o de en bata, porque estuvo atendiendo a los chamacos, etcétera. Llegas tú a tu trabajo y te encuentras a tus colegas de trabajo perfectamente vestidas, peinadas, perfumadas, muy, muy arregladas, y entonces, quieras o no, em, existe una gran diferencia, porque esa colega, como tú dices, que está muchas horas contigo, está normalmente hablándote siempre de algo interesante porque es el trabajo, porque está arreglada y porque empiezan a tener muchos temas en común. Y entonces, dice el viejo dicho, tanto va el cántaro al agua que hasta que se rompe. Y que ahorita me vino a la mente un comentario de una persona a la cual quiero y admiro muchísimo, un gran ejecutivo de altos vuelos de una de las empresas en las que colaboré, que me decía, porque eran temas recurrentes, por ejemplo, a la hora de la comida en un comedor ejecutivo muy bien montado, muy agradable. Dice, mira, Cristi,
Se hace el hambre fuera de casa, pero se come en casa. Y con eso me dijo todo. Efectivamente, puede haber mucha botana afuera, que comida deliciosa, por favor, válganme esta metáfora, no porque seamos las mujeres ni los hombres manzanas, ¿sí? Pero me es más fácil explicarme. La botana está deliciosa, la comida suculenta, calientita, con todos los aromas y bien servida. En ese comedor donde hay espacio suficiente, tiempo suficiente para la convivencia. Pero ¿sabes qué? Ok, antójate, ¿sí? Eso muchas veces va a ser algo difícil. Voltea para otro lado, ¿sí? Y vete a comer a casa. No sé si esta metáfora sirva para estos fines. Me gustaría que nos contaras una experiencia que me parece bastante interesante. Y estamos hablando de ADO, una empresa que tú nos vas a decir más o menos su tamaño y dimensiones. Y es una empresa que te buscó por una cosa muy extraña. Ellos buscaban en ese entonces, siendo una empresa de autotransporte, una empresa de puros hombres, estaban buscando una directora de recursos humanos. Quisiera que nos comentaras un poquito el por qué y hablarnos un poquito de tus experiencias, buenas y malas, y si funcionó el asunto. Bueno, me buscaron porque querían darle un empuje diferente. He sabido para todos que somos, si bien es cierto, somos seres humanos, tanto hombres como mujeres, contamos con diferencias psicológicas importantes. De hecho, se piensa que el hombre es mucho más focalizado que la mujer, porque la mujer es multiatención. Mientras puede atender varias cosas a la vez y que también es una súper competencia, también es cierto que cuando estás atendiendo varias cosas a la vez, es posible que se pueda perder el foco. Eh, pero lo que buscaban era una mirada diferente y una relación diferente. Alguno de sus asesores les recomendó que buscaran a una mujer. Por gajes del destino, un colaborador de ellos me habló y me dijo, Cristi, fíjate que me piden una mujer que tenga experiencia en el mundo laboral, en todos los ámbitos, pero especialmente en el mundo sindical. Y a la única, así me lo dijo, a la única vieja que conozco en esos entonces, sí, que se dedica a esto, pues eres tú. Y entonces te voy a recomendar. Ese fue el pie dentro de la puerta de ADO. Y efectivamente me tocó empezar a hacer cosas que no existían dentro del mundo de la administración. Y era uno de mis temores, porque ya en el pasado había tenido ciertas experiencias que con varones importantísimos, ¿sí? Que dije, voy a buscar que esto no se repita. Y hablaba yo de la manera más natural y como soy, ¿sí? Y nos reíamos juntos, precisamente en ese comedor ejecutivo, de muchos temas. Y entre ellos hablábamos de la familia. Pasó el tiempo y yo me seguía relacionando. Hasta que hubo un momento que salimos a comer para una de tantas reuniones que teníamos, porque había una convivencia muy fuerte con las diferentes cámaras, ¿sí? Que estábamos hablando de las esposas y demás. Me dice, ay, Cristi, uno de ellos, un director comercial.
Ay, Cristi, mira, ¿cómo se conoce que no tienes esposa? En ese momento, y me dio así como un empujón en la espalda, así con la mano, como a un cuate, ¿sí? En ese momento me di cuenta que yo era uno más, ¿sí? Y que no había ese peligro de mi relación con ellos. Eh, Hablando de aspectos prácticos, a mí me ha tocado, y creo yo que muchas veces la mujer es más focalizada en el trabajo, como que es más trabajadora. Esa experiencia la tuve mucho en plantas ensambladoras. Y también me da la impresión, o he tenido esa impresión, de que la gente, de que las mujeres son más confiables en su trabajo. ¿Qué opinión tienes tú sobre este tema? ¿Qué experiencia has tenido en cuanto a quién es más trabajador, quién es más confiable? ¿Existe esa diferencia entre hombres y mujeres o son meras percepciones mías? Precisamente porque tenemos multiatención, tenemos la capacidad de ver y de tratar varios temas, sino de manera simultánea casi casi. Y te puedes focalizar en alguno de ellos, ciertamente. La capacidad de trabajo de una mujer es enorme. Normalmente, si bien es cierto, el varón se focaliza más que la mujer, también es cierto que las horas y el tiempo de atención es mucho más constante en la mujer que en el hombre. Nos da la oportunidad de atender una llamada, hacerle gestos al de enfrente, ¿sí? Y estar viendo en la computadora y apuntando cosas al mismo tiempo. Y eso nos lleva a que sigamos trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Esto es en términos muy generales. Hay excepciones tanto de un lado como del otro. En algunos casos, el trabajo intelectual de la mujer suele ser más constante, ¿sí? Pero también depende del tipo de mujer. Somos tan confiables uno como el otro. Se ha hablado que la mujer es más honesta que el varón. Yo creo que en el pasado sí, hace mucho tiempo que esto igualmente ya no sucede, ¿sí? Hemos aprendido las mujeres también a ser líderes de pandillas, líderes del narcotráfico, y no nada más por la reina del sur, ¿sí? Sino a lo mejor por herencias, por la misma familia. Y entonces hay delincuentes, varones y mujeres, indistintamente. Suele ser menor en el caso de las mujeres, perdón, por frecuencia, porque normal, no voy a quitar la palabra normal. Hay muchas mujeres, madres solteras, ¿sí? Muchas, más de las que nos pudiésemos llegar a imaginar, que tienen la enorme necesidad de llevar el sustento a casa. Y muchas de ellas no cuentan con el apoyo masculino, ¿sí? Y entonces su responsabilidad es absoluta. Algunas empresas financieras con las que he llegado a tener contacto señalan que a las mujeres se les otorga mucho más fácilmente un financiamiento, una hipoteca, un adeudamiento, Un crédito. un crédito, que a los hombres. Como que es más fácil, precisamente porque la mujer tiene una conciencia, o la gran mayoría de las mujeres tienen una conciencia de lo que es un hijo y que hay que alimentarlo y que hay que cuidar el trabajo para que no falte el sustento, que se ha hablado también de
de la honradez y de la cantidad de trabajo que ofrece. ¿Qué piensas de estos cambios en la legislación, en las leyes, en donde están tratando de forzar a las empresas o a las organizaciones a que sean igualitarias en cuanto al número de hombres y mujeres? ¿Crees que este forzamiento es necesario? ¿Crees que hay desventaja en las mujeres? ¿Crees que existe ese famoso techo de cristal donde las mujeres pueden llegar nada más hasta cierto nivel? ¿Crees que es cierto el que las mujeres ganan un 20-25% menos que los varones desempeñando el mismo puesto? ¿Qué nos puedes comentar? Voy a comenzar con la última de tus preguntas. Sí, normalmente la percepción de una mujer es menor, aproximadamente un 20%, que la del varón. ¿Será por cultura? No lo sé, pero normalmente esto sí sucede. A mí, en mi última experiencia laboral, estaba muy cercana a las personas que ganaban más. Había una distinción de acuerdo al puesto, aspecto que a mí me agrada en el sentido de acuerdo a tu responsabilidad, es tu sueldo, ¿sí? No tanto si eres mujer o si eres hombre. Si hay un techo de cristal, a veces se alcanza a ver el techo de cristal en algunas organizaciones, pero no en todas. En el caso de ADO, y lo menciono porque ya lo había mencionado Alfredo, no lo había y no lo sentí porque de hecho ingreso en un puesto ejecutivo a nivel grupal, ¿sí? Eh, yo creo que depende de la cultura empresarial. En el mundo de la aviación, donde yo también estuve, se me dio la oportunidad de ocupar un alto puesto, ¿sí? En el mundo empresarial de Coparmex, por ejemplo, también eh, tuve la fortuna de ser asesora en materia político-electoral de un gobernador de estado y yo espero que no haya sido por mi linda cara. Creo que en todos estos trabajos yo no sentí que hubiera para mí ese techo de cristal. ¿Y qué opinas el hecho de que se estén forzando algunas leyes para que en sistemas de inclusión sean, digamos, paritarios, tanto en el aspecto político? Ahorita están en una gran lucha buscando puestos políticos que si van a ser hombres o mujeres para gobernadores o para alcaldes, o en las empresas quieren ya meter la política de igualdad de número de hombres y mujeres, forzando esta situación. En alguna ocasión esto comentábamos con Maru Rico, y Maru Rico decía, sí estoy de acuerdo en que se haga hay que darle más oportunidad a las mujeres, pero hay algunos puestos en donde se tiene una gran preocupación porque olvídate si eres hombre o mujer, es el que esté más preparado o si no, el que exista y tenga esa preparación sin importar el sexo. ¿Qué opinas? Opino exactamente igual que Maru. Definitivamente no hay que forzar las situaciones. Hay trabajos que son por su naturaleza más adecuados para un sexo que para el otro. No quiere decir que no lo pueda hacer un sexo o el otro. Lo que yo hablaba al principio de que los sobrecargos hace no sé, 40 años, ya estaban peleando de que fuera en el mismo número, que mínimo fuera el 40% de varones y el 60% de mujeres. No sé si en la actualidad ya estén en el 50-50, pero el forzar esa situación a mí se me hace absurdo y además limitativo. Hay que recordar que las leyes son para
no para otorgar derechos, es para reconocer derechos. Yo soy más tendiente hacia un derecho natural que hacia un derecho positivo, porque luego el derecho positivo trae muchas injusticias, ¿sí? Yo recuerdo cuando por aquello de la igualdad se quitó que las horas extras, que en el caso de los hombres eran dobles y en el caso de las mujeres eran triples, ¿sí? Se quitaron y se convirtieron en dobles porque somos iguales y que los horarios somos iguales. Ay, pues ¿saben qué? No nos ayuden mucho, ¿sí? Y también aprendamos a respetar la naturaleza propia de cada puesto, porque cada puesto tiene una finalidad. Y para cumplir la finalidad, se debe de contar con características, con competencias, ¿sí? Muy específicas, no nada más para el bien de la empresa, es también para el bien del colaborador, ¿sí? Y entonces hay que darles oportunidad a hombres y mujeres analizando sus competencias, analizando muy bien su perfil, ¿sí? Y viendo cuáles son los objetivos de ambos, porque en algunas ocasiones los objetivos de cada persona no tienen nada que ver con su trabajo y duran muy poquito. Y entonces el proceso de selección, al volverse tan repetitivo por el fallo en la selección misma, se vuelve muy caro, ¿sí? Entonces, hay que tener el número de hombres y mujeres que sean los necesarios. No, yo ya quiero ver en las plataformas petroleras, ¿sí? Trepadas, que no dudo que existan mujeres que tengan las cualidades esas, pero ¿cuántas harán? Para treparse, como hace el puesto del chango, hacia arriba de la torre, le dicen chango porque traen con un cinturón de seguridad colgando, o que lo sueltan cuando van subiendo o bajando, y entonces parece la cola de un chango. Ya quisiera ver yo a una mujer subiendo y bajando. Y ojo, no tiene nada que ver con la menstruación, ¿sí? Tiene que ver con una cantidad importante, el equilibrio, la fuerza física. Entonces, yo digo y apoyo a Maru, no hay que forzar. Ahora bien, cada empresa tiene libertad hasta el día de hoy, ¿sí? De seleccionar y contratar a las personas que están acordes al perfil de cada una de ellas. Y también tenemos buenas relaciones o debemos de tener buenas relaciones con nuestras asociaciones sindicales. Y ellos, más que nadie, al formar parte de la gran organización a la que pertenecen, se dan cuenta también que el perfil es determinado. En alguna ocasión, con un gran líder de sindicato de conductores, ¿sí? Y de otros puestos ahí en ADO, Marcelino Guevara, don Marcelino Guevara, él decía muy claramente, él no le gustaba negociar conmigo porque decía que era mujer y que yo no tenía el perfil. Y él estaba acostumbrado a negociaciones muy fuertes, a gritos y manazos en el escritorio y demás. Dijo, no, yo no puedo negociar con la licenciada Cristina. Pero teníamos muchos momentos en los que podíamos estar hablando. Por ejemplo, yo negociaba sin que él se le diera el nombre del proceso de negociación, cosas con él, y él lo veía como una dádiva o como algo que me estaba concediendo. Él conocía muy bien a su gremio
y en alguna ocasión estábamos hablando de las pensiones alimenticias. No desconocemos que conductores y personal de cabina y también mecánicos en el mundo de la aviación, en el mundo del autotransporte, andan danzando por el mundo para un lado y para el otro y se vuelven marinos, y con aquello de que los marinos tienen en cada puerto un amor, pues no se desconocía la cantidad de parejas que podían tener. Y estábamos hablando de la pensión alimenticia de un señor que tenía como 3 pensiones. Dijo, ¿y de qué va a vivir? Dijo, a ver, licenciado, ¿sí? Lo que hizo como hombre, tiene que responderlo como hombre. Lo amé, lo amé. Hubo el intento de tener mujeres como conductoras en zonas y rutas muy cortas que le permitieran a la mujer regresar a su casa a, a una hora adecuada y para que pudiera convivir con sus hijos. Se hizo en varios estados de la República Mexicana. Donde más funcionó fue en Tuxtla Gutiérrez, y finalmente se quitó porque el mercado laboral no daba lo suficiente para ello, ¿sí? Vimos que en rutas, tienen que ser en rutas más bien urbanas, donde la mujer se puede desempeñar más a gusto, más ad hoc también a sus objetivos personales. Entonces, contra el número de corridas que salen diariamente en una empresa de los tamaños, son miles de corridas diarias, ¿sí? Los varones son los que han mostrado una mayor capacidad de permanecer a través del tiempo como colaboradores de la empresa. Hablando de costos, muchas empresas lo que han dicho es, prefiero contratar únicamente varones. ¿Por qué? Porque si contrato mujeres que normalmente van a estar, hablamos de mujeres jóvenes, van a estar en una etapa reproductiva y me salen más caras. ¿Por qué? Por el efecto del embarazo, porque son tienes la incapacidad y luego se enferman y luego a la primera causa fallan más al trabajo, porque no tanto porque estén ellas enfermas, sino porque ahora está enfermo el hijo o porque ahora está enfermo el marido, y como ellas son responsables, aparentemente dejan el trabajo en un segundo plano, y por eso algunas empresas prefieren no contratar mujeres. ¿Qué opinas de este asunto? Pues se me hace que es de lo más absurdo. Y es cierto, se da muchísimo en el mundo laboral. Pero si bien es cierto, la mujer es altamente responsable, también queda muy claro que para cualquier ser humano hay que tener y seleccionar personalmente qué es lo más importante en tu vida. La responsabilidad de los hijos es importantísima. Y hay momentos en que en la mente, voy a hablar de la mujer, en la mente de una mujer no sabes qué hacer. Les voy a comentar un caso que sucedió hace muchísimo, muchísimo tiempo, como para valorar esa responsabilidad como trabajador. Estaba una sobrecargo totalmente uniformada, bla, 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 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, haciendo una reserva, pero ya era de las últimas en salir. Y resulta que en esa ocasión hubo necesidad de sacar todas las reservas. La reserva es un puesto en donde un sobrecargo o un piloto aviador entra a trabajar en lugar del que estaba asignado, porque el que estaba asignado por alguna razón no puede desempeñar sus labores.
y sacan de reserva a esta chica. Y esta chica toma el avión y se va. Y era una ruta de 3 días, ¿sí? Que hacen, pernoctan, duermen, comen, bla, 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 afuera de su casa. Y al regresar, a los pocos días nos enteramos de que se había suicidado en otra pernocta, en el hotel. Y averiguando es que esta mujer tenía un bebé chiquito, le dejó varias mamilas en la cuna, pero sabemos que los bebés se pueden ahogar, ¿sí? Y él, al tener a mano las mamilas, con una de ellas, broncoaspiró y se murió. Y aquí ella no distinguió qué tan grande sería su responsabilidad como trabajadora, que salió y dejó a su bebé solo. En este podcast, en un inicio dijimos que íbamos a hablar de sentimientos, más de verdades. Entonces, quiero que finalicemos con una aparente creencia que tenemos donde se nos dice que normalmente todas las madres que trabajan o han trabajado siempre tienen un sentimiento de que en su casa no está lo suficientemente cuidada, sus hijos suficientemente atendidos o sus parejas por estar en el trabajo, y siempre hay el prurito de decir, me faltó más tiempo de estar criando a mis hijos. ¿Qué nos puedes comentar? La culpabilidad, que es una muy mala consejera, no nos abandona. Es que me perdí los primeros pasos de mi bebé. Es que si yo hubiera estado, no se hubiera enfermado de. Es que si yo hubiera estado, esta situación hubiera sido más agradable. Es que me perdí. Y esa culpabilidad, al menos en mi caso, la tuve muchísimos años, muchísimos años. Yo creo que muchas mujeres, aunque no lo acepten, tienen ese sentimiento. Ahora, a los años, a la distancia, me he dado cuenta que debemos de aprender a no sentir culpabilidad, que no es algo positivo y no es algo que nos aporte algo. Debemos de aprender a valorar ese tiempo que tenemos con los hijos. Y que ese tiempo que tenemos con los hijos, que también es muy importante, no solamente calidad, sino algo de cantidad, sea efectivo, porque a veces llegamos tan cansadas que hasta sábado y domingo se los llevamos a mamá para yo poder ir al súper, para yo poder descansar, y que también son pensamientos que quedan negativamente en nuestros saberes. Yo creo que debemos de hacer un análisis de nuestras prioridades en la vida y que quede muy claro. Y número 2, si no nada más quiero trabajar, sino tengo que trabajar, hay que buscar nuestros mejores sentimientos para dar los mejores sentimientos a los nuestros y de la mejor manera. Somos mujeres y la gran mayoría nos gusta sentir fuerte, ¿sí? Convivir. Nos gusta la cocina, nos gusta a lo mejor la decoración de la casa, pero también nos gusta trabajar y desarrollar nuestro intelecto. Y ese gusto y esa necesidad tiene un precio. Como en economía bien dicen,
¿sí? Tenemos que hacer una elección, el costo de oportunidad. O comes tortillas o comes pan, pero no hay para las dos cosas. Tenemos que analizar nuestro costo de oportunidad y ayudarnos a no tener sentimientos que nada más nos detienen, que no nos aportan. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristi. Creo que ha sido un podcast muy emotivo. Te agradecemos mucho tu presencia y esperamos vernos muy pronto nuevamente. Y a nuestro público le deseamos los mejores buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. Muchas gracias por su amable atención.